¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la Q4. La Fórmula 1 ha tenido muchísimas carreras a lo largo de su historia donde la polémica o ser más listo que el rival siempre ha prevalecido. Y de hecho el Gran Premio de Gran Bretaña de 1998 cumple todas estas características. Y a continuación vamos a hablaros a todos vosotros qué pasó en este Gran Premio tan polémico donde Mika Häkkinen y Michael Schumacher fueron protagonistas. Arrancamos. El Gran Premio disputado en Silverstone en 1998 fue la novena cita de la temporada. Mika Häkkinen era el líder del campeonato del mundo, mientras que Michael Schumacher estaba pegado a su estela en la general. Solo 6 puntos de diferencia separaban a ambos. La realidad es que el campeonato del mundo mostraba una igualdad tremenda durante todas las pruebas y al llegar a Silverstone pues era una prueba más donde cualquiera de los protagonistas podía o igualar aún más esa batalla o marcar un poquito más de distancia. Y la pregunta clave, ¿por qué el Gran Premio del 98 de Gran Bretaña tenía tanta polémica? Porque fue una de las pruebas más curiosas de la historia de la Fórmula 1. Pues vamos ahora con la crónica para averiguarlo. La carrera se inició en condiciones mixtas, por lo que los protagonistas equiparon los neumáticos intermedios. El poleman de la carrera, Mika Häkkinen, no sufrió en esos primeros metros, pudo conservar en esas primeras vueltas el liderato sin ningún tipo de problema, ya que Michael Schumacher no presentaba una gran oposición. Es más, el piloto germano cada vez más según pasaban las vueltas, pues se iba alejando aún más de Mika Häkkinen y era tanta la lentitud que presentaba en este caso el piloto alemán que David Coulthard lo sobrepasó en esas primeras vueltas y el piloto germano quedó relevado a la tercera posición. McLaren evidenció que encontró un mejor reglaje respecto a los italianos en esas condiciones más húmedas. Décima a décima el piloto finés iba distanciándose de Michael Schumacher y poco a poco se afirmaba como esa victoria de casa para los de Woking, para McLaren, era posible. De hecho, en el ecuador de la prueba era un doblete prácticamente asegurado para Mika Häkkinen y David Coulthard, que estaban luchando en ese momento por la victoria y tenían a Michael Schumacher en algunos momentos de la prueba a 15 o a 20 segundos. La prueba británica empezó a torcerse para los de Ron Dennis con el abandono de Coulthard por un error de pilotaje a 22 vueltas del final. Al instante, los dos protagonistas, Mika Häkkinen y Michael Schumacher, realizaron su segunda parada en boxes y poco a poco se vio cómo esos nervios también empezaban a florecer, porque la pista presentaba unas condiciones terribles y las condiciones climáticas eran cada vez peores. Y el primer error, el primero de todos, lo cometió Mika Häkkinen al trompear de forma muy fuerte en bridge. Prácticamente tenía la carrera ya perdida, pero tuvo la habilidad o la suerte de desembarcar finalmente en la entrada de la curva de Brooklands. Es decir, ahí no perdió, por suerte para el piloto finés, toda la carrera, ya que pudo mantener la distancia con Michael Schumacher, pero la aparición del safety car hizo que finalmente toda esa distancia que había ganado durante toda la prueba fuese directamente a cero. Con la retirada del coche de seguridad, Schumacher fue a por Häkkinen, que tenía el coche algo tocado por la tremenda salida de pista anterior. Y con un ritmo vertiginoso que le exigía el piloto teutón, el de McLaren no pudo soportar la presión y finalmente Michael Schumacher adelantó a Mika Häkkinen por un error que tuvo entre Maggots y Beckett y el alemán empezó a liderar la prueba a pocas vueltas del final. El sol empezaba a salir en el trazado inglés y Schumacher le metía 4 segundos por vuelta a sus perseguidores. Pero una sanción a 2-3 vueltas del final para Michael Schumacher hacía peligrar la victoria de color rojo. ¿Qué había pasado? Porque prácticamente ya estaba todo bastante encaminado para el piloto germano. Pues bien, los comisarios vieron que en régimen de coche de seguridad el piloto germano de Ferrari había adelantado a Alex Wurz y por tanto merecía sanción. La sanción era contundente para Michael Schumacher, ya que debía de cumplir en esas 3 últimas vueltas un stop and go, es decir, ir por boxes, parar 10 segundos y continuar con la carrera. Pero aquí viene la polémica. Ni los propios comisarios sabían exactamente cómo actuar ante esta situación. La redacción de la sanción fue algo ambigua y la confusión se apoderó en este caso de la atmósfera del Gran Premio de Gran Bretaña del 98. Según el reglamento, cuando había menos de 12 vueltas para el final, la sanción que podía recibir un piloto en este tipo de contexto era temporal. En ese momento Ferrari no sabía exactamente cómo debía de cumplir la sanción Michael Schumacher, si pasando por boxes o finalmente los comisarios
debían de incorporarle ese tiempo de sanción al finalizar la prueba, ya que, lo dicho, los propios comisarios fueron tardíos al aplicar esa sanción a Michael Schumacher por reglamento y tampoco esa sanción estaba muy bien explicada. Ante tal caos, Ferrari tuvo un pensamiento muy inteligente, muy pillo. ¿Por qué no cumplir la sanción en la última vuelta cruzando la línea de meta? Y así lo hicieron realmente, ya que Schumacher no encaró la recta principal para ganar el Gran Premio de Gran Bretaña del 98 y fue directamente a los box para cumplir esa sanción en la última vuelta. Y así lo hizo, entró en box, cruzó la línea de meta, no vio la bandera a cuadros y efectuó la parada en su casilla de box después de terminar la prueba. Un despropósito legal en aquellos tiempos. Sí, efectivamente, Michael Schumacher ganó el Gran Premio de Gran Bretaña de 1998 y Mika Häkkinen, curiosamente, fue el primero en ver esa bandera a cuadros. La sensación de estafa que tuvieron en este caso en McLaren fue muy evidente porque sabían que no se había arbitrado bien la acción, la sanción no se había aplicado bien a Michael Schumacher y además también Ferrari, pues aprovechándose de esa pillería e inteligencia en Woking, pues tenían la sensación de que se había vulnerado del espíritu real de lo que significaba hacer un stop and go en carrera. Es más, es que ni el propio Schumacher sabía si había ganado o no el Gran Premio de Gran Bretaña del 98, tal era la confusión y la rocambolesca situación que había provocado Ferrari con su estratagema. En fin, un podio con muchísimas circunstancias y Michael Schumacher le recortó mucha diferencia en este caso a Mika Häkkinen en la clasificación general de pilotos. Es más, aquí también hubieron víctimas de por medio después de esta jugada anómala que provocó Ferrari, ya que los 3 comisarios de esta carrera fueron inhabilitados por el Consejo Mundial de la FIA. Asimismo, a pesar de este mal trago para el finés y también para el equipo McLaren, finalmente el Mundial del 98 no fue nada mal para, en este caso, los intereses de Woking y para el finés, ya que Mika Häkkinen fue campeón del mundo de pilotos. Nada mal. Hasta aquí el vídeo de la Q4. Como no, la pregunta de rigor es la siguiente: ¿qué te parece en este caso la jugada que utilizó Ferrari en este Gran Premio? ¿Inteligente? ¿Poco deportiva? Os leemos aquí abajo en la zona de comentarios. Y como no, si te gustan este tipo de vídeos, pulgar hacia arriba, comenta, comparte y suscríbete. Adiós, chao chao. El motorsport y la Fórmula 1 no paran aquí, en la Q4.